lo primero que vamos a hacer para arrancar va a ser abrir el video. Entonces, es muy importante que, o sea, puede suceder que cuando importemos el video aparezca en una orientación que no sea la que nosotros queremos. En este caso yo estuve filmando una oscilación que era en dirección vertical y en este caso me importó el video en la dirección horizontal. Entonces lo que puedo hacer es rotarlo. Para eso voy a video, filtros, nuevo y elijo la opción de rotar. Y eso es automático, ya puedo cerrar y ya tengo el video orientado de la manera correcta. Entonces, como bien decían ahí por el chat, van a ver que esto es bastante intuitivo. En principio, un video no es más que una sucesión de fotos, ¿sí? En ese sentido, fíjense que esto es algo que vamos a poder cambiar. Por eso, sobre el final voy a hacer un comentario acerca del tiempo y demás. Pero en esta escala nos está apareciendo el número de fotograma. Como bien decían ustedes, un video no es más que una sucesión de fotos. Nosotros vamos a adquirir con el teléfono una determinada cantidad de imágenes por segundo. Y ese número que aparece ahí justamente es el número de fotograma. En este caso, bueno, es el primero. Después podemos iniciar la reproducción del video, que ahora lo vamos a ver. Y fíjense algo muy importante, y es que si le damos play, el video se va a reproducir en cámara lenta, ¿sí? O sea, Tracker lo que hace es ralentizar el video, ahora van a ver por qué, pero eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Y fíjense que, bueno, a medida que va avanzando, acá los fotogramas van contando, después vamos a ver qué relación existe entre eso y el tiempo, que en realidad la magnitud que a nosotros nos va a interesar es el tiempo, no el número de fotogramas. Pero lo importante, antes de seguir avanzando con el tutorial, que les quiero avisar que es clave, es como ustedes quieren registrar, en principio, posición en función del tiempo, de una masa que va a oscilar, es importante que el teléfono o la cámara que usen para filmar sea estacionaria, ¿no? Porque si ustedes se mueven, ahora van a ver que a medida que vayamos construyendo cómo vamos a registrar los datos, que es algo bastante intuitivo, nos va a traer problemas si, por ejemplo, el movimiento no es en una dimensión, o sea, si se acerca o se aleja respecto del foco de la cámara, porque obviamente eso uno va a levantar datos para que sean en un movimiento plano, y no queremos que eso suceda. De la misma manera no queremos que la cámara se mueva, porque que la cámara se mueva va a tener como un movimiento relativo entre lo que está oscilando y la cámara. Entonces esos son problemas que hay que evitar. Para eso, sencillamente, cámara estacionaria, en una orientación adecuada, y filmamos el video que queremos, ¿sí? Ahora bien, les hago una pregunta con respecto a las mediciones. ¿Qué necesitamos nosotros a la hora de medir? O sea, si ustedes tendrían que medir esto a mano, ¿qué necesitan hacer? Pueden usar los micrófonos o decirme por el chat. O sea, si yo quiero medir, por ejemplo, la posición, ¿qué necesito? ¿Se escucha? Ah, ahí está. Bien, eso es muy importante, Flor, pero otra cosa que necesito, que es más importante que eso, es un sistema de referencia, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer es ir a esta opción que ven acá, vamos a marcarla, ¿sí? A esta opción de acá, que lo que me va a permitir es, si hacen clic, me abre sencillamente los ejes X e Y, en donde yo, bueno, obviamente
les doy la posición y la inclinación que yo considere necesario para mi video. En este caso yo, fíjense que lo que estoy haciendo es elegir el eje X como horizontal, como es habitual, con la dirección creciente apuntando hacia la derecha, y bueno, y el eje Y perpendicular, y voy a tratar de tomar como eje el centro de masa de lo que yo, un centro de lo que yo quiero hacer oscilar ahí. Fíjense que acá puedo hacer zoom. Esto igual es, lo relevante es que ustedes tienen que definir dónde quieren el sistema de referencia para traquear la posición en función del tiempo de la partícula que va a oscilar. Entonces, nada, ustedes cuando filmen el video van a definir, por ejemplo, a lo largo del resorte, que es algo similar a lo que estoy haciendo yo en este caso. No es más que establecer el sistema de referencia, que en este caso la dirección de oscilación, en principio es la oscilación, la dirección del resorte, perdón. Entonces, ahora algo importante, y esto les pasó con el ImageJ, así que esto me lo tienen que saber responder. Tenemos un sistema de referencia, si tenemos unos ejes. Ahora, ¿qué necesito yo? O sea, ¿qué información necesito darle al tracker para que me sepa medir la posición, dado que las fotos contienen información acerca de píxeles, ¿no? No saben nada acerca de longitudes, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bien, a ver, ahí me escriben por el chat. Bien, una escala, calibrarlo, perfecto. Entonces, para hacer eso, ahora tengo que elegir esta opción, que les estoy marcando. Entonces, fíjense, si tocan ahí, aparece la opción de vara de calibración, ¿sí? Y esto lo que me va a permitir, es de la misma manera que pasaba con el ImageJ, es elegir una cantidad de píxeles de la imagen y decirles al tracker cuánto vale eso en longitud, o sea, la relación que hay entre píxel y longitud. Para eso, fíjense que acá me aparece que haga Shift y clic para marcar, o sea, fíjense que si yo aprieto Shift, se me transforma la flecha del mouse en un cuadrado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es apretar Shift y hacer clic en un punto, y después lo mismo en otro extremo, o sea, ahí me dibujó el tracker un cuadrado azul. Entonces ahora vuelvo a hacer Shift, apretar Shift y hacer clic en otro de los extremos, y tengo lo que sería mi vara de calibración. Obviamente yo esta vara la puedo mover, la puedo modificar, ¿sí? O sea, la puedo corregir, en otras palabras, y más aún, yo puedo, por ejemplo, hacer más zoom y establecer bien los límites de aquello que yo quiero calibrar. En este caso, bueno, nada, ahí hay una tapita, ¿sí? Que está puesta a propósito por dos motivos. El primero es porque yo sé cuánto vale el diámetro de la tapita y puedo calibrar estos datos que necesito. Y el segundo ahora lo vamos a ver, que tiene que ver con el traqueo. Pero bueno, entonces, una vez que yo definí una longitud en píxeles, le tengo que dar la equivalencia, en este caso en metros, ¿no? Entonces yo le tendría que avisar que 0,028, ¿sí? En metros, o sea, 2,8 centímetros, es el diámetro que corresponde a la tapita, con lo cual ya tiene la asociación de las longitudes y los píxeles el programa. Esto, como le decía, es igual al ImageJ. Si hasta acá no hay dudas, ¿sí? Cualquier cosa interrumpan con el micrófono o avisen por chat. Yo voy continuando mientras. Entonces, ya tenemos un sistema de referencia, tenemos una calibración adecuada, y después hay una discusión que voy a hacer acerca de los tiempos y de los fotogramas. Pero, bueno, nada, ahora ya estaría en condiciones de poder empezar a medir, ¿no? Porque ya tengo registrada
respecto de dónde voy a medir la posición y cuánto vale esa longitud, ¿sí? Entonces, fíjense que otra cosa importante que puedo hacer es, si yo aprieto play, van a ver que esto les va a pasar, salvo que editen el video previamente, y es que va a haber partes del video que no me interesen, como por ejemplo toda esta introducción que estamos viendo. Ahí estamos apartando la masa del equilibrio. Entonces, yo lo que voy a hacer es, cuando lo considere necesario, ahí por ejemplo, lo voy a pausar y voy a ir a ese fotograma. Acá me aparece el número de fotograma. Yo puedo hacer clic con el botón derecho acá y poner que me establezca este cuadro como el principal, ¿sí? Como diciéndole al tracker, bueno, lo anterior del video no me importa, yo quiero que me consideres a partir de acá. Entonces cada vez que yo rebobine, por así decirlo, el video, para el tracker mi video comienza ahí, ¿sí? Lo anterior no me importa. Bien. Ahora, lo más importante, que es cómo medimos. Ya que tenemos las cosas calibradas, bueno, ahora cómo con eso paso a medir, y esto es muy importante. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a ir a esta opción que dice crear, ¿sí? Y vamos a crear masa puntual, ¿sí? Nos da la opción, acá el tracker, de ponerle un nombre, ¿sí? Que en este caso el nombre es masa A, ¿sí? Yo podría modificarlo y poner tapa, por ejemplo. Entonces, lo importante, y esto es equivalente a lo que hacen ustedes cuando miden, si quieren, por el método estático, que es identificar dónde está la posición con respecto a su cinta métrica, por ejemplo, y tabular ese valor. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer eso, pero fotograma a fotograma. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Una vez seleccionada la masa, ¿sí? Que ya creamos, fíjense que si ustedes hacen clic en la imagen, lo que hacen es moverse en la imagen, ¿sí? Ahí me moví el fotograma. Yo ahora voy a hacer cómo hacer el traqueo. Pero bueno, fíjense que, perdón un segundito, que no me está reconociendo. Bien, ahí está. Bueno, entonces fíjense lo que les decía antes, que si yo hago clic en la imagen me muevo, y si yo aprieto Shift, en cambio, se transforma, mi flecha del mouse se transforma en un cuadrado, y aparte me cambia el cuadro de diálogo en amarillo, ¿sí? Y eso lo que me está avisando es que si yo ahora hago clic, lo que voy a hacer es marcar la posición de la masa que quiero seguir, que quiero traquear, en función del tiempo, ¿no? Entonces, yo voy a apretar Shift y voy a hacer clic en la masa. Fíjense que automáticamente, ni bien hago clic, me marca un punto rojo en la foto, pasa de fotograma, o sea, avanza el tiempo, y además me agrega un punto en el gráfico, ¿sí? Fíjense que si vuelvo a apretar Shift, se me vuelve a transformar obviamente el mouse, me desaparece el punto anterior, yo vuelvo a hacer clic y vuelve a pasar lo mismo. O sea, me grafica un segundo punto y avanza, ¿sí? Una corrección, que voy a hacer el comentario más adelante, pero lo hago ahora. Yo no quiero la posición en X, ¿sí? Entonces, si yo toco acá X, puedo modificarlo dentro de muchas variantes, que ahora voy a volver sobre eso más adelante, pero puedo poner que me grafique la posición Y, ¿sí? Que es la dirección que a mí me interesa. Hecha esa modificación, bueno, vuelvo a apretar Shift y marcar, y así yo puedo continuar marcando punto a punto, ¿sí? Y voy viendo cómo se va construyendo el gráfico.
Ahora bien, esto puede llegar a ser muy tedioso. Imagínense que, no sé, en mi caso tengo 30 fotogramas por segundo, con lo cual marcar punto por punto, fotograma a fotograma, es un trabajo eterno. Entonces, Tracker cuenta con la herramienta de autotraqueo, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? En vez de apretar Shift, ¿sí? Como venimos haciendo, apretamos Control Shift. Fíjense que ahora el cursor, esto es importante, si ustedes no apretan nada es la flecha, si apretan Shift es un cuadrado, si apretan Control Shift es un círculo, ¿sí? Si yo aprieto Control Shift y hago lo mismo que hice, o sea, hago clic, ya ahora no hace lo mismo que venía haciendo de ir avanzando y siguiendo como vimos, sino que me hace básicamente un circulito y un rectángulo. Yo el circulito lo puedo modificar en tamaño, ¿sí? Esto quizás se ve con un poco de delay en la grabación del Zoom, pero bueno, básicamente si ustedes, esto lo pongo para anotar, si ustedes tocan este cuadradito, lo que pueden hacer es achicar o agrandar este circulito, que eso es básicamente lo que estábamos haciendo recién, ¿sí? Es marcar dónde está la masa puntual y decirle al tracker, ¿sí? Darle como una referencia para que pueda distinguir solo lo que estamos haciendo nosotros a ojo, que lo distinga el programa. Para eso, bueno, yo puedo mover ese círculo, puedo agrandarlo o achicarlo, y también puedo modificar el tamaño de este rectángulo, ¿sí? Modificar el tamaño de ese rectángulo es importante. Esto lo que le va a decir a Tracker básicamente es, permítanme que voy a mover un poquito el circulito. Con esto lo que estamos haciendo es básicamente darle una referencia al Tracker de qué es lo que tiene que buscar, qué es lo que tiene que seguir, porque esto es muy importante a veces que haya un contraste entre lo que ustedes quieren seguir y el fondo. Por ejemplo, si ustedes quieren seguir algo que es rojo y el fondo es blanco, al Tracker le va a resultar mucho más fácil. Si a ustedes le ponen algo rojo que tenga que seguir con un fondo rojo, bueno, se va a perder todo el tiempo, así que tengan cuidado eso cuando filmen el video. Y después este rectángulo que les decía es darle un área aproximada al tracker para decirle, bueno, una vez que tengas el fotograma, el siguiente seguro va a caer en este recuadro, ¿sí? No va a pasar de un fotograma a otro de estar acá a estar acá abajo fuera del rectángulo, ¿sí? Eso también uno lo ve en este cuadro de diálogo, donde además, si uno quiere investigar un poco, bueno, puede establecer un determinado criterio, básicamente con esto que está acá de Automark, para decirle a Tracker como una especie de intervalo de confianza para estudiar los datos. Pero bueno, eso si quieren después lo discutimos un poco más. Con esto para lo que tienen que hacer es suficiente. Básicamente podemos poner ya search y si se fijan ya el tracker empieza a marcarme solo. Yo de hecho puedo ver dónde me está marcando esos puntos y de hecho, bueno, esto va a continuar hasta el final del video o hasta que Tracker, fíjense que acá abajo, en el cuadro de diálogo, nos está dando como una forma de medir la coincidencia, ¿sí? Si Tracker encuentra que la coincidencia que está teniendo es más baja que la que nosotros le pedimos que tenga, eso va a parar solo, ¿sí? O sea, Tracker como que nos va dando un diagnóstico instantáneo diciéndonos estoy pudiendo seguir la masa o básicamente me estoy perdiendo, ¿sí? En lenguaje humano. Entonces, uno lo que puede hacer es ir corrigiendo esos comentarios de Tracker para decirle, no, bueno, a lo que voy es que pueden combinar un seguimiento automático con un seguimiento manual, ¿sí? Eso, en este caso, fíjense que no está sucediendo, o sea, no está teniendo problema, como que la coincidencia es buena, está encontrando la masa sin ningún problema, y eso lo vemos en los puntitos que va graficando Tracker, y también en el gráfico automático que se va haciendo
a la derecha. Entonces, nada, eso como comentario, igual después, si quieren, también es algo que se puede discutir y que se puede ver, pero siempre son cosas que se pueden corregir. Bien, ahí terminó el video, ¿sí? Esto yo ya lo puedo cerrar. Entonces, fíjense, cosas importantes. Nosotros, acá en diagramas, ¿sí? Se está refiriendo a los gráficos, justamente podemos tener, por ejemplo, un segundo gráfico, ¿sí? Donde le podríamos pedir, por ejemplo, que nos grafique la componente y de la aceleración, ¿sí? Entonces, tenemos lo que estamos traqueando nosotros, que es la posición en función del tiempo, en el eje Y, ¿sí? También le pueden pedir la aceleración. De hecho, fíjense que como esto está calibrado, Se murió, ¿no? Sí, se le colgó. Bueno, vamos a ver si vuelve en un ratito. Parece que había nos está dando dicho que también las tenía unidades, las un posiciones internet. también. Nosotros justamente hicimos algo muy importante antes, que Ahí fue, volvió, ahí volvió. me está quedando pendiente lo... Martín, te quedaste colgado, ¿eh? Yo los estaba escuchando, por eso. Ahí No, volví, ahí me pero escuchan bien. nosotros a vos no. Sí, ahora te escuchamos bien y nos quedamos donde estabas hablando de que estaba calibrado y la aceleración, no sé qué ibas a decir. Perfecto, gracias. Sí, me está quedando pendiente discutir el tema de los segundos, porque fíjense que nosotros calibramos la parte de los metros y no dijimos nada todavía del tiempo, porque solamente lo único que dijeron muy bien es el tema de los fotogramas, que eso me lo estoy guardando para el final. Así que ahora voy a ir en un ratito con eso, porque es un comentario menor. Fíjense que, nada, básicamente si ustedes miran acá, hay varias cosas que pueden, en nuestro caso solamente nos está interesando la posición en I, a lo sumo la aceleración en I o la velocidad en I, pero bueno, son distintas cosas que pueden graficar. Y mismo en la parte de los datos, ¿sí? Le podrían pedir a Tracker, además de la componente X e Y de la posición en función del tiempo, también le podrían pedir la velocidad o la aceleración, ¿sí? Sencillamente si yo tildo acá, ahí me agrega automáticamente una nueva columna que contiene la aceleración, que no es más que también el grafiquito que tenemos acá. Todos estos datos podemos exportarlos para un origin, ¿sí? Podemos hacer el típico control A para seleccionar todo y podemos copiar y pegarlo, ¿sí? Eso como es habitual, ¿sí? También podrían exportarlo, bueno, eso es irrelevante, o sea, lo que voy es que se pueden llevar los datos como les sea más cómodo y con control C y control V ya es suficiente. Otra cosa más, antes que me olvide. Bueno, el tema del tiempo, que me había quedado pendiente. Fíjense que en la tabla donde tienen los datos, como les decía, X e Y están en metros, ¿sí? Eso es gracias a que, bueno, calibramos, pusimos un eje coordenado y demás. Pero en cuanto al tiempo, no les dije nada, lo mencionamos al pasar. Ustedes pueden hacer clic en este iconito que ven ahí, y lo que van a encontrar es lo siguiente. Nos dan el cuadro inicial, que recuerden que lo establecimos nosotros. A propósito, no elegimos el cuadro 0, sino que elegimos el cuadro exactamente el 86, que era donde nos importaba empezar a registrar el movimiento. El cuadro final, y tenemos un paso, ¿sí? Que esto significa que vaya cuadro por cuadro, que no saltee cuadros. Y acá nos está haciendo automáticamente la conversión a segundos, ¿sí? En el caso de mi cámara, toma 30 cuadros por segundo, ¿sí? Esto por lo general, Tracker lo hace solo, ustedes lo pueden chequear.
mirando las especificaciones de su cámara, o básicamente la duración del video y la duración del video en Tracker. Y obviamente sabiendo el intervalo de tiempo y la cantidad de cuadros por segundo, sabe qué diferencia de tiempo hay entre cuadro y cuadro, ¿sí? Y eso es algo que lo pueden ver básicamente en el eje de los tiempos, ¿no? Donde podemos ver que el primer cuadro, que en realidad para nosotros el primer cuadro era el 86 porque habíamos cambiado el origen, ¿sí? Y bueno, y si cuentan en un segundo van a ver que están esos 30 cuadros, ¿sí? Eso para un breve chequeo. Y bueno, nada, por eso el tiempo está en segundos. Versiones anteriores de Tracker puede suceder que acá en vez de darle la información en segundos, se la dé en fotogramas. O sea, de hecho yo puedo venir acá y poner que en vez de fotograma me muestre el tiempo, ¿sí? O el paso. Con lo cual, nada, lo único que tienen que hacer después ustedes es la conversión, que repito, en este caso es automática, y si no, bueno, sabiendo la cantidad de fotogramas que tenemos por segundo y justamente los segundos, bueno, ustedes pueden saber a qué segundo corresponde cada fotograma, si no es más que una regla de 3. Entonces, sí, Nico, perdón. Qué bueno que me estás viendo. Voy a hacer una pregunta. Respecto nosotros estamos graficando en función de un eje que tiene como variable al tiempo y como dijiste vos, hay 30 fotogramas por segundo. Ahora la pregunta que hago es, si uno agarra, ¿con qué precisión estamos calculando ese tiempo que hay entre fotogramas? ¿Es despreciable o no? ¿Uno lo puede chequear? Esa es una pregunta. Y la otra es, a mí me pasó en mi video que me dice que por el formato hay algunos fotogramas que se los saltea, no sé si te pasó alguna vez, y cómo resolver esa situación, o cómo hace Tracker para resolverlo. Antes que me olvide, Nico, porque me hiciste acordar algo que no lo mencioné, yo hablé del ImageJ, bueno, tengan en cuenta que Nico sacó el tema del error, y es algo que me había olvidado comentar, bueno, tengan en cuenta que hay un error de definición, ¿no? Obviamente todo eso para calcular el error también en lo que es la posición, como bien dijo Nico también recién en el tema del tiempo, nada, tengan en cuenta esas cosas, ¿no? Básicamente es lo que les pasó con el ImageJ, que tenían un error de definición entre los píxeles y demás. Perdón, Nico, quería agregar eso. Y lo que, bueno, no sé, no me quiero meter en el orden, no sé si querés primero, Nico, que respondan el tema del tiempo o querés que veamos el tema de los fotogramas que me preguntabas. Cualquiera está bien. No, sí, primero lo de los fotogramas. ¿Cómo saber que los fotogramas caen en esos tiempos particulares? Bien. A mí me pasó en varias ocasiones que puede suceder cuando importen el video, como bien decía Nico, les aparezca un cartel donde dice que hay como una diferencia en la media con respecto a los fotogramas y qué sé yo. Yo lo que aconsejo en el sentido de verificar, que era un poco lo que les decía antes, los tiempos, o sea, primero el tiempo de duración de su video, obviamente, tiene que coincidir con el tiempo que va a durar ese mismo video en el tracker, ¿sí? Si ahí hay alguna diferencia, es porque claramente hay un problema acá, ¿no? O sea, fíjense que si yo le estoy dando al tracker algo que tiene 30 cuadros por segundo, ¿sí? Pero en realidad yo le estoy diciendo que tiene 10 cuadros por segundo, mi video obviamente no va a durar 9 segundos, sino que va a durar el triple porque va a estar contando mal los fotogramas, ¿sí? Entonces, eso es algo importante, que básicamente, bueno, uno puede chequearlo, así a ojo o con una regla de 3, y en particular no debería haber problemas, salvo que filmen con algo que meta una cantidad muy grande de fotogramas por segundo. A mí, en mi caso particular,
nunca tuve problemas, digamos, en ese sentido, ¿no? De poder distinguir los fotogramas en el tiempo. Creo que hasta ahí, Nico, no sé si querés agregar algo más vos, pero... Eso está bien. Bueno, nada, y finalmente, ahora cualquier cosa pregunten si algo no quedó claro, pero como les decía, esos datos ustedes los pueden llevar automáticamente copiando y pegándolos en un Origin y hacer los ajustes que consideren necesarios a los datos para obtener los valores que quieren, ¿no? ¿Dudas o preguntas? Ya me la veía venir. Esa es una pregunta para Nico. Sí. A ver, con el resorte, sí, el amortiguamiento se nota. Entonces acá hay dos cosas que uno puede hacer. Depende del resorte que tengan. A ver, tarde o temprano, independientemente del resorte, se va a amortiguar. Entonces, si ese tiempo de amortiguamiento es muy largo, ustedes pueden pensar que digamos, a fines prácticos no se está amortiguando y ajustar solamente con un coseno. Si tienen un resorte que no se amortigua, o su sistema no se amortigua por lo menos, y que les dé tiempo como para agarrar en el ajuste, no sé, 3 periodos, por ejemplo. Si agarro 3 periodos y ahí más o menos la amplitud se mantuvo igual, bueno, hago un ajuste. Hago un ajuste sin considerar el amortiguamiento. Entonces, opción número 1, agarrar pocos periodos de modo que el amortiguamiento sea despreciable. Si de todos modos tienen un gran amortiguamiento, entonces van a tener que incorporar al ajuste, además del coseno, una exponencial decreciente multiplicando, tal como pasa con el resorte amortiguado, que era algo que pensábamos ver la clase que viene. Yo no sabía que bueno, en este caso, Martín no sé, puso un martillo, o sea, capaz que este sistema no es muy hidrodinámico, no sé si será eso o tendrá que ver más con el resorte. Recuerden que de acá lo que ustedes tienen que obtener es el periodo. Entonces, mientras que el periodo, eso. Si ustedes ven que se amortigua mucho, lo que pueden hacer es ignorar, no ajustar, digamos, pero sí calcular el periodo a mano, por ejemplo, con un criterio. Sí, en realidad, Nico, me di cuenta que cuando iba a hacer el ensayo que no tenía un video, pensé que en internet iba a encontrar al toque, busqué y no encontré ningún video de una masa oscilando, así que tuve que improvisar porque, nada, les quería mostrar algo parecido. Y sí, el resorte de no es bueno para nada, pero quería hacer el tutorial con un oscilatorio porque en un momento, si no iba a poner videos de MRV, pero no iba a tener mucho sentido. Claro. Y una cosita más es que pueden, de la misma manera que pueden establecer un cuadro inicial, agrego esto antes que me olvide, también haciéndole clic con el botón derecho pueden poner un cuadro final. O sea, ustedes pueden acotar el video en base a lo que decía Nico recién, más allá de que también lo pueden hacer después con los datos, ¿no? Pero tengan en cuenta que una cosa es el video que filmen ustedes y otra cosa es la parte útil y que van a analizar de ese video. Así que eso lo pueden, si no lo editan previamente, lo pueden cortar con el tracker de esa forma. Bueno, acá Florencia pregunta si se lo aleja menos del punto de equilibrio, duraría un poco más oscilando sin amortiguar. En teoría creo que no, ¿no? Porque esa exponencial decreciente la vas a tener, no importa dónde empieces. Entonces, vas a tener una oscilación, vas a
no te vas a poder salvar de ese amortiguamiento. Lo que sí puedes hacer es agarrar menos tiempo. Así que eso es lo que les proponemos. En mi caso, por ejemplo, el resorte que yo había probado, no lo traqueé, pero amortiguaba menos que este. O Sí, sea, tengan en cuenta que mi setup experimental es súper pobre, o sea, fue preparado solamente para el tutorial, eh, así que no, hay un montón de cosas que a ustedes no le van a pasar que acá sí pasan. así que son esas dos opciones o tres, digamos. Tomar menos periodos, tratar de mejorar el setup para que amortigue lo menos posible, y en el peor de los casos, que vean ya amortiguamiento en el segundo periodo, medir el periodo sin hacer algún ajuste, sino medirlo a mano. ¿Qué Y significa que se amortigüe? ¿Cómo para usted, o sea, eso que está diciendo Nico, qué significa que ustedes vean, llamémosle vean o no vean el amortiguamiento? Cuando comparan los dos periodos, qué tendrían que mirar? No. Sí, una amplitud menor es que se va amortiguando, está bien, pero ¿qué significa que para ustedes algo sea distinto o sea diferente? ¿Qué tiene que pasar para que algo sea distinto o diferente? O sea, ¿cuándo decide tal cual? O sea, en el momento que ustedes ven que entre un periodo y otro tienen diferencias significativas, ¡chau! Ya eso quiere decir que el amortiguamiento que tienen no va a estar cubierto por los errores que ustedes ya están poniendo por las cosas. Por lo tanto, si dos periodos que miden tienen diferencias significativas, no puede seguir oscilando ese resorte, porque ahí el efecto del rozamiento va a ser tan importante que les va a dar cualquier cosa. Sí, amplitudes, de la ¿no? otra No forma es como que ustedes no lo ven. ¿Se entiende eso, chicos? O sea, si ustedes ya esa diferencia en el amortiguamiento está metido en los errores, o sea, en la incertidumbre, ya no lo ven. Por eso es muy importante que se entienda el concepto de diferencias significativas en física, ¿sí? Sí, lo que dice Silvia es en la amplitud, no en el periodo, ¿no? Sí, ojo, una cosita que es muy, no sé si es muy importante, pero que les puede ser de mucha utilidad. En la amplitud, perdón, sí. Tiene razón, Nico, es en la amplitud. Perdón, Martín, seguí. No, es un detalle nada más, pero que les puede ayudar, o por lo menos de alguna manera darles tranquilidad que lo que están haciendo está bien. O sea, ustedes van a calibrar, van a preparar, porque fíjense que básicamente traquear la masa es como si ustedes tendrían la capacidad, que obviamente no se puede hacer, pero de oscilación a oscilación, medir posición en función del tiempo. O sea, no estamos haciendo más que eso. Obviamente ustedes no lo pueden hacer cuando lo ponen a oscilar, no pueden estar midiendo por un tema obvio, la posición en función de tiempo en cada punto. Pero obviamente las dos recomendaciones que tengo para que se queden más tranquilos de lo que están haciendo es, primero es muy importante lo que les decía de la cámara estacionaria y en el plano adecuado, porque obviamente fíjense que si yo grafico X en función del tiempo, o sea, esto se está moviendo en X también, y ustedes pueden ver igual la amplitud relativa, si quieren, o sea, lo que se está moviendo en X con respecto a lo que se está moviendo en Y, etcétera. Bueno, pueden hacer ahí como un montón de análisis, pero todo eso va a tener sentido de alguna manera si las cosas están bien. A mí me ha pasado de filmar videos de, qué sé yo, de choques por ahí en MRU, en MRV, donde la cámara por ahí está torcida, entonces en vez de estar moviéndose así, se está moviendo como así, y eso les va a arruinar un montón los datos que levanten en cuanto a la posición. Eso por un lado. Tal cual. Y con respecto al tiempo, si quieren, no les cuesta nada, mientras filman la oscilación, tener al lado un cronómetro para ver después, o sea, exactamente qué tiempo transcurre entre fotograma y fotograma. O sea, eso lo pueden medir también si ponen un cronómetro a filmar junto con el resorte oscilando. O sea, es gratis y lo pueden tener registrado también. Sí. Chicos, esta práctica cuando se hace en el laboratorio se ponen dos sensores, un sensor de fuerza y un sensor de desplazamiento o un sensor de posición.
con lo cual pueden levantar en función del tiempo las dos curvas, y de hecho mirar si están en fase, en contrafase. Acá no queda otra que hacerlo con el tracker, pero en principio, si esto se hubiese hecho en el laboratorio, hubiésemos usado un sensor de posición y un sensor de fuerza. Sí. A los fines de calcular el periodo, lo que pueden hacer también, si quieren, y esto anótenlo, es sumarle digamos, al plato donde vayan a poner las masas, el celular. Y usan la función del acelerómetro del celular para grabar los datos. Claro, esa está buena. O sea, Entonces, podrían enganchar el celular el celular, ¿se acuerdan que en el PFOX, cuando se lo explicaron, tiene una opción de acelerómetro? ¿La aceleración es proporcional a la fuerza o no? ¿Sí o no, chicos? La aceleración, medir la aceleración y medir la fuerza, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? sí, Bueno, dice Florencia, bien. ¿Eh? Sí, dice Florencia. Bueno, miden la aceleración y ya está. Y de paso utilizan la opción esa del PFOX que se pueden bajar en el celular. Ojo que pongan debajo, si van a colgar el celular del resorte, todos ponen debajo del resorte un colchón. Porque si ese celular se cae al piso, se rompe y después vamos a tener alumnos muy enojados con los docentes. Con lo cual, debajo del resorte ponen un colchón, 2 o 3 almohadones grandes que no se puedan correr, o sea, no hagan la práctica con el resorte en el piso. Esto parece una trivialidad, pero no sé, el cuatrimestre pasado se ha roto un celular de otro curso en otro grupo y se ha un escándalo. Por eso estamos diciendo, pongan un colchón o algo así si van a colgar los celulares. Sí, y otra recomendación que pueden hacer, además de lo que dijo Martín, yo por ejemplo tengo una cinta métrica, entonces lo que hice fue poner la cinta métrica al lado del resorte. Entonces tengo digamos, más allá de saber cuánto mide la tapita, puedo saber la longitud total que mide, puedo estar comparando todo el tiempo la posición de la tapita con el lugar donde estoy al lado de la cinta métrica. Es como si viniera con la cinta métrica y la cuelgo acá. Pongo acá una cinta métrica, obviamente a la misma distancia, no más atrás ni más adelante del resorte, y acá pongo la cinta métrica. Entonces, yo puedo calibrar el tracker usando esa cinta métrica. ¿Cuál sería la ventaja de usar una cinta métrica comparado con, por ejemplo, solamente la tapita? Bueno, que la cinta métrica tiene, estaría ocupando toda la pantalla, entonces tengo menor error, tengo mayor precisión, ¿no? Porque estoy midiendo con una mayor distancia. También ustedes podrían en paralelo poner la cinta métrica, como dice Nico, y filmar, y después hacer una adquisición del cuadro en la etapa final y en la etapa inicial, y ven cuánto difieren esos dos casos, para no tener que hacer tanto. Entonces, si esos dos casos ya ven que tienen diferencias significativas, bueno, cortan un tiempo antes, cortan y van achicando el tiempo en el cual pueden hacerlo, y eso es un ratito. O sea, ponen la cinta métrica, filman y lo ven. Y lo otro que también es importante, chicos, es que el resorte, como cualquier sólido, tiene 3 etapas de deformación: lineal elástico, lineal no elástico y plástico. Y eso significa que tienen que tener mucho cuidado con el rango de pesas que hacen. Cuando el material se comporta en forma elástica, lo que significa es que ustedes retiran la pesa y recupera la posición inicial. Pero eso lo puede hacer en forma lineal o en forma no lineal. Mientras que cuando ustedes ya van a la zona de plasticidad, ya el resorte no recupera nunca más su posición inicial. De hecho, lo deforman y cambian el K. Con lo cual, no hay que irse al rango plástico del resorte, porque si se van al rango plástico, la práctica está mal. De hecho, tampoco pueden trabajar en el rango no elástico.
y no elástico lineal, porque la ley de Hooke sirve solamente para el rango elástico lineal. Entonces, primero, hay que trabajar con pesas que cuando ustedes pongan la pesa se garanticen que la longitud libre del resorte se recupera cuando ustedes quitan la pesa. ¿Sí? Ponen la pesa más grande con la que van a trabajar y ahí ven si recuperan o no la longitud de ese resorte. No le pongan pesas enormes porque, por ejemplo, probablemente los resortes que ustedes compren en la ferretería no aguanten 10 kilos. O sea, para que se den una idea, los resortes que están en el laboratorio, si ustedes le ponen más de 1 kilo, chau resorte. O sea, están todos deformados plásticamente porque le han puesto más de 1 kilo. Entonces, pónganle bajos pesos. Acuérdense que como les conviene tomar el número máximo de puntos posible, lo ideal es primero determinar el rango de pesas con la que van a trabajar, la pesa mínima y la pesa máxima, y a partir de ahí dividir, por ejemplo, ese número en 11 o en 12 y ponerle pesas intermedias. De tal forma se van a garantizar que tienen un número de puntos que funcionen. Y por supuesto, ¿qué tiene que pasar entre punto y punto? Que la elongación que produzca la puedan medir, que la elongación que produzca tenga diferencias significativas con la anterior, ¿sí? Entonces, una vez que tienen eso ya planificado, recién ahí miden. Bueno, es que para estimar el rango de las pesas, por eso decía, lo que vamos a hacer es, la pesa más chiquitita que van a usar es aquella que provoque una elongación mínima medible, ¿sí? Eso significa que provoque una elongación mínima que la puedan detectar habiendo diferencias significativas con lo que es el L0. O sea, si ponen la cinta métrica, como hace Nico, en una primera idea más o menos burda, si la elongación que produce es mayor a medio milímetro, listo, chao, esa es la pesa mínima. ¿Cómo determina la pesa máxima? Eso es un problema, porque va a depender del resorte de cada uno de ustedes. Y lo que nos puede pasar es que lo rompamos, puede pasar que lo deformemos plásticamente. Pero yo empezaría, si tienen un resorte como el que tiene Martín ahí, que ven que le colgó un martillo, Martín, con tu martillo, cuando vos le quitabas el martillo al resorte, ¿recuperaba su longitud inicial? Sí, pasa que el resorte en realidad es el de los tensores, ¿viste? Para hacer ejercicio. Ah, es una masa. No, claro. es un resorte enorme, sí, es enorme. Bueno, claro, depende del resorte que tengan, es la pesa máxima que le van a poder poner, porque el peso máximo que aguanta depende del K, y ese K tiene que ver con el material de la espira, con el tamaño de la espira y con la forma en la que está armado ese resorte. Yo lo que propongo, me parece a mí, es que yo tomaría una pesa de 1 kilo, que lo más probable es que no lo rompan, sea un paquete de harina, un paquete de cualquier cosa, pondría eso y vería si me pasé, o sea, si cuando quito ese paquete recupero la longitud inicial. Si recupero la longitud inicial estoy re bien. Si no la recupero, bueno, hice bolsa un resorte. Pero yo empezaría así, chicos, porque no tenemos otra forma de hacerlo en la casa. Lo que no le pongan mucho más de 1 kilo porque la chance de que lo rompan es altísima. O sea, traten de ponerle no más de 1. O sea, la práctica inicialmente estaba pensada cuando se pensó para las casas con los chocolatines Milka de 10 gramos cada uno. O sea, la idea era que le pusieran los chocolatines Milka, 10 chocolatines Milka y chau. Sí, Por eso pónganle un peso chico. Todo depende y mucho del resorte que tengan. Claro. De acuerdo al resorte que tengan. Y fíjense si a la mínima unidad que lo ponen lo deforma y si la máxima, cuando la quitan, recupera. Si no recupera... No, si no recuperan la longitud inicial, no importa. ¿Qué pasa? Supónganse que ustedes no recuperan la longitud inicial. Lo que hicieron fue deformarlo plásticamente, o sea, cambiaron el resorte. Cambiaron el K y vamos a trabajar con ese nuevo resorte. Pero de ahí en más le ponemos pesos menores.
En teoría deberíamos cambiarlo. O sea, desde el punto de vista teórico deberíamos cambiarlo porque cuando uno lo deforma plásticamente, puede haber deformado plásticamente en un punto y no en todos. O sea, desde el punto de vista de materiales no estaría bien trabajar con el mismo resorte. Pero desde el punto de vista de física 1 y de la pandemia, nos da lo mismo, porque el valor de K va a depender poco. Lo que sí no podemos es mezclar deformación plástica con deformación elástica no lineal con deformación elástica. Entonces, si ven que deformaron el resorte, bueno, trabajamos con ese resorte con un peso menor. ¿Ok? Una cosa importante. Va a cambiar el L0 y va a cambiar el K, tal cual, lo que pregunta Pablo. No, una cosa importante que sumo, porque fíjense que no es para nada trivial el setup experimental que armen, ¿sí? Tengan en cuenta lo que decía Nico recién de la cinta, lo que decía Silvia con respecto a las masas, y algo muy importante que yo les mencioné cuando comencé el video y después no lo profundizamos. Vieron que yo puse una tapita, ¿sí? Si ustedes arman un setup para colgar las masas, tengan en cuenta que después eso ustedes lo tienen que traquear. Y traquear significa seguir aproximadamente en un rango siempre el mismo punto, ¿sí? Yo no podía recién elegir esto y después elegir esto y después elegir esto. O sea, tienen que elegir siempre el mismo punto. Con lo cual, lo primero que se me ocurre, así hablando mal y pronto, es si llegan a tener un vasito plástico, ¿sí? Lo que pueden hacer es colgar el vasito plástico del resorte, y en el vasito plástico pueden ir agregando las masas. Acá pueden usar, qué sé yo, algunos alambres si quieren. Ahí pueden ir colgando las masas. O sea, las masas irían adentro del vasito, y eso sería lo que estire el resorte. Y mismo la ventaja de usar un vasito plástico puede ser que ustedes al mismo vaso, del lado de afuera, le pueden poner algún punto o algo que ustedes después puedan seguir, ¿no? Porque eso es importante cuando ustedes hagan el traqueo. Si ustedes tienen una distribución de más, o sea, depende de lo que le cuelgan un paquete de yerba y después le cuelgan, bueno, tengan en cuenta que tienen que identificar un punto en ese paquete para ir traqueándolo, ¿no? Al menos en el método dinámico. Claro, no sé si se dieron cuenta de lo que pasó recién acá con la tapita, por ejemplo. Es que el tracker no siempre marcaba el centro de la tapita. A veces marcaba un poco más abajo, a veces más arriba. Entonces, cuanto más puntual sea el marcador de color que ustedes le pongan, menor error van a tener cuando el tracker ubique ese punto, eso como un objeto puntual. Y tiene que ser de un color brillante y que el tracker lo distinga. Piensen que el tracker funciona con color, o sea, agarra y se fija, bueno, ¿en qué parte de mi pantalla tengo este color? Bueno, entonces ahí voy a poner el punto en este fotograma. Tiene que tener contrastes. O sea, un color que tenga mucho contraste con el fondo o con otra cosa. Te va a quedar en el error, Florencia, lo que estás preguntando. Pero claro, siempre vos medís L menos L0, ¿no? O sea, la constante de proporcionalidad para que pase por el origen es K por L menos L0. Pero ahí vas a tener ruido, porque el L0 lo vas a tener determinado con un error grande, que es lo que estaban diciendo Nico y Martín. Sí, quizás lo que conviene es, como L0 es más difícil de determinar que el punto donde está agarrado el resorte, lo que te conviene no es medir desde L0, sino desde donde está enganchado el resorte, como estaba en las guías, digamos, como estaba en las guías que subí. Igual, chicos, lo que les conviene para hacerlo rápido es determinar el rango en el que van a medir. Entonces miden el punto para la masa mínima, el punto para la masa máxima y 2 puntos en el medio. O sea, 4 puntos bien separados. Y ven si ahí, cuando ajustan con una recta, el coeficiente de correlación lineal, o sea, SR, es cercano a 1. Si cuando lo grafican ven que algún punto se les está yendo, es porque se fueron del rango lineal.
y están en el rango elástico no lineal, o sea, el resorte recupera, pero se fueron de línea real. Entonces ahí bajan el peso máximo y vuelven a rediseñar el espaciado entre puntos. O sea, esa es la forma de hacerla mejor, digamos. O sea, toman los bordes, toman 2 puntos en el medio, miran cuán bien alineados están esos puntos, si ven que alguno se va, redefinen el máximo y vuelven ahí a tomar 10. ¿Se entiende? No se entendió. Tenemos un tema, al no poder, tendríamos que comprarnos un pizarrón más de esto. Lo de cuántos puntos recomendamos para el método estático, bueno, en la guía van a tener que discutir acerca de eso. Ah, sí, se entendió bien. Bueno, claro. Fíjense la guía, que les pusimos un montón de preguntas para que se den cuenta si están haciendo las cosas bien o si están haciendo las cosas mal. Tendrían que tomar 8, 10 puntos, no pueden tomar mucho menos puntos, chicos. Pero bueno. La idea es, yo dividiría como lo hicimos en el péndulo, en 10, 11, miraría qué me da, pero empiecen por los bordes, acostúmbrense a trabajar optimizando el tiempo. No tiene sentido ponerse y a medir. Lo que tiene sentido es, mido, hago lo que se llama un primer estudio de factibilidad, si mi experimento está bien diseñado o no, y si veo que mi experimento está mal diseñado, lo rediseño, pero no hago todo el experimento para darme cuenta que lo hice mal. Tengo que aprender a mirar los bordes, decir, ¿estoy bien parada o estoy mal parada? Si estoy bien parada, avanti. Si estoy mal parada, empiezo de nuevo. Por eso digo, miren los bordes, miren el medio, vamos hacia el medio, ahí me siento, miro qué me dio y termino de planificar el experimento.